como lo señala Lovecraft en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. En este sentido, el germen de la literatura de terror está en apelar a aquel miedo del ser humano ante fenómenos que le inquieta y desconoce, la forma como los interpreta y las diversas formas también con las cuales perduran dentro de la memoria de la humanidad. Así como los antiguos crearon dioses benevolentes que eran proyecciones de virtudes humanas, hubo también entidades que surgieron a la sombra de estos dioses, y que alimentados por el temor acabaron siendo tan poderosos como estos. Quizás es por esta razón que resultan tan inquietantes la presencia de los primigenios en la obra de Lovecraft, Yog-Sothoth, Cthulhu, Azathoth, entre otros, pues son entidades que inducen un terror cósmico al ser dioses más antiguos que la humanidad y de características aborrecibles e inimaginables por los humanos, es decir, lo que por esencia es lo desconocido. Como señalamos, el miedo a fenómenos que están fuera de nuestra comprensión es lo que ha llevado al ser humano a buscar explicaciones que no encuentra, fenómenos que constituyen una parte inalienable del mundo y del propio interior del hombre. Esto ha dado forma a las leyendas del folclore popular y narraciones orales de apariciones y monstruos aterradores. De esta forma, como es una tendencia natural y primitiva en el hombre, humaniza dando características propias a aquello que le es desconocido. Esta ha sido una de las maneras como se ha formado lo religioso en los primeros tiempos de la humanidad, ya que los dioses no eran más que proyecciones humanas que compartían tanto sus virtudes como sus vicios. Verbi y Gracia, los dioses griegos. Asimismo, como lo señala Jung con el arquetipo de la sombra, todos poseemos características y rasgos y pulsiones o impulsos ocultos e inconfesables que el yo consciente rechaza porque no los considera propios. Así, la sombra se proyecta hacia los demás o se manifiesta en sueños con formas muchas veces espantosas, formas que se colectivizan a través de las narraciones y forman una suerte de sombra colectiva que perdura por generaciones, a veces intacta, otras metamorfoseándose. Desafortunadamente, no puede haber ninguna duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. Todo el mundo tiene una sombra, y cuanto más oculta está de la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Ahora bien, la literatura fantástica, de la cual deviene posteriormente la literatura de terror y gótica, comienza a nacer como un género literario a finales del siglo XVIII, es decir, en pleno auge de la Ilustración, o también conocido como el siglo de las luces, que pretendió a través del conocimiento científico y el enciclopedismo dar fundamentos racionales a todo lo que constituye a la naturaleza humana y al universo. Sin embargo, a la sombra de la razón yacían agazapados monstruos que habitaban y eran alimentados por los miedos más profundos de las personas, ante los cuales no bastaba con proponer un discurso racional basado en pruebas científicas insuficientes para hacerlos desaparecer o negar su existencia, pues eran y son inherentes a la condición humana. Como Goya titula uno de sus caprichos, el sueño de la razón produce monstruos. Dentro de este contexto histórico, Horacio Walpole escribe la que será considerada la obra que dio origen al terror literario, El Castillo de Otranto, y por consiguiente, el surgimiento de la literatura gótica inglesa con sus temas comunes, los castillos, cementerios, fantasmas errantes por casas embrujadas, brujas, hombres lobos o vampiros. Esto alcanzó su mayor popularidad durante el romanticismo, con su espíritu contestatario y rebelde contra los dictados del siglo de las luces, pero más particularmente con lo que se llamó romanticismo oscuro, la contraparte más oscura y pesimista de esta corriente de pensamiento. El mundo no es un lugar iluminado y en armonía cósmica,
sino que presenta aspectos decadentes, misteriosos, con revelaciones crípticas y malignas que llevan al hombre a su destrucción. En síntesis, como lo señala Gary Richard Thompson, la incapacidad del hombre caído por comprender plenamente los inquietantes guiños de un reino sobrenatural que aún parecía no haber llegado, la constante perplejidad ante los fenómenos metafísicos e inexplicables, la propensión a una conducta perversa o inmoral, sin regla ni medida, y un sentido de culpa sin nombre, combinado con la sospecha de que el mundo externo no es más que una ilusión de la mente. Tales son los elementos principales que opusieron los románticos oscuros a la corriente principal del romanticismo. Esto llevó también a una idealización del mal, simbolizada en la figura de Lucifer, el cual se convierte en el héroe romántico por antonomasia, particularmente la obra de Milton, El paraíso perdido, y también en cierta forma en el Fausto de Goethe. Ante este pupitre, hasta que aparecías, melancólico amigo, sobre los libros y papeles, si iluminaras por última vez mi pena, ay, si pudiera andar por las cumbres de los montes bajo tu amada claridad, flotar en las grutas acompañado de espíritus, vagar en tu penumbra por prados y habiéndose disipado todas las brumas del saber, bañarme. Esta predilección por temas oscuros y escabrosos fue utilizada con maestría por los románticos. Por ejemplo, el caso de la creación Drácula y Frankenstein, de Mary Shelley, envuelto este último en un aura de misterio, pues nació de una noche tormentosa, en la cual el poeta británico Lord Byron pidió a sus amigos, entre ellos el matrimonio Chile, que escribieron una narración de terror. Asimismo, fue cultivado por autores como Bram Stoker, Nathaniel Hawthorne y quien será, quizás, el antecesor directo de Lovecraft, el maestro Edgar Allan Poe. Sigmund Freud, en su ensayo Lo siniestro, de 1919, explora el conflicto que radica entre los fenómenos que acontecen sin tener una explicación que sea convincente a nuestra razón, aquello que nos hace dudar de la realidad o directamente disuelve los límites de esta, dejándonos perplejos en una terrorífica ambigüedad. Antes de Freud, el filósofo romántico Schelling explicaba lo extraño, no familiar, de la siguiente manera: lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero se ha manifestado. El término alemán para referirse a lo siniestro o desconocido es Unheimlich, antónimo de Heimlich. Este último hace referencia a lo íntimo, secreto y familiar, hogareño o doméstico. En consecuencia, cuando nos enfrentamos a algo que no es familiar, es algo novedoso, pero en la mala acepción de la palabra, es decir, refería a una extrañeza que nos aterra, que nos disocia de todo aquello que es conocido por nosotros y nos estabiliza con la realidad. No obstante, existe una rara dialéctica entre Heimlich y Unheimlich, ya que aquella transfiguración de lo familiar a lo extraño lleva consigo el desconcertante hecho de que dentro de lo familiar existe algo amenazante que se manifiesta y que debió permanecer oculto. Sin embargo, se desoculta intempestivamente, haciendo temblar los cimientos de nuestra razón. Como ejemplo de esto, Freud, en su ensayo, recurre a uno de los grandes maestros de la literatura de terror, Hoffmann, y su cuento El arenero, protagonizado por Nathaniel, quien ha vivido traumado desde la infancia por la existencia del hombre arena, el cual arroja justamente arena a los ojos de los niños mientras duermen, hasta que estos se caen. Luego los mete en un saco para alimentar a sus hijos, que lo devoran con picos como de lechosa. El hombre arena está personificado por el abogado Coppelius y el óptico Coppola, una dualidad que ha estado presente en los episodios más trágicos de la existencia de Nathaniel. Todas estas circunstancias, como es usual dentro de esta literatura, llevan al personaje, en este caso Nathaniel, a sumirlo en la locura.
¿Quién otro que Lovecraft para entender lo desconocido, lo extraño y siniestro? Un ser raro, a contrapelo con la vida, exiliado del reino de la infancia hacia una adultez que acaba siendo un infierno, como cita Michael Houellebecq en su ensayo sobre Lovecraft. Entonces me di cuenta de que me estaba haciendo demasiado mayor para disfrutar de aquello. El despiadado tiempo había dejado caer sobre mí su garra feroz, y tenía 17 años. Los chicos mayores no juegan en casas de juguete y falsos jardines. Lleno de tristeza, tuve que cederle mi mundo a un chico más joven que vivía al otro lado del terreno. Y desde entonces no he vuelto a cavar la tierra, ni a trazar senderos o caminos. Para mí, esas operaciones están asociadas a demasiadas añoranzas, porque no podemos recuperar jamás la alegría fugitiva de la infancia. La edad adulta es el infierno. La existencia de entidades horribles, como los primigenios, son símbolos de un ciclo infinito que nace y muere junto a los hombres, el mundo, las estrellas, los universos, y vuelve a recomenzar con una indiferencia atroz hacia el destino humano, con todas sus grandezas y miserias. Los personajes de Lovecraft son arrojados a este sinsentido, a esta extrañeza que surge de las grietas de la realidad. Aquello que debía permanecer oculto, como lo señalábamos antes, pero que surge y desmorona los cimientos de la realidad y la razón. ¿Acaso la existencia de los personajes de Lovecraft no son más que parte del sueño o la pesadilla de los primigenios, como el gran Cthulhu? La vida real no difiere mucho del horror cósmico que nos muestran sus relatos este autor. Todo y todos vamos dentro de esta vorágine de destrucción. Lovecraft nos muestra la otra cara de la moneda, pues si existen otros universos o seres provenientes de ellos, no serán necesariamente benevolentes. Así como el bien, la belleza o la virtud son partes del cosmos, lo son también el mal. En este sentido, ¿qué de extraño tiene que existan entidades espantosas, cuyo sentido sea la destrucción de los humanos? ¿No hacemos lo mismo con los seres que consideramos inferiores? Como lo dice otro personaje de Lovecraft, Arthur Jermyn, la vida es algo espantoso, y al fondo, detrás de lo que sabemos de ella, aparecen los vislumbres de una verdad demoníaca que nos la devuelve mil más espantosa. Lovecraft fue capaz de crear una mitología alternativa de seres provenientes de recónditos e ignotos lugares del universo, que fascina a pesar de la densidad y la amenaza a la frágil estructura de las mentes obcecadas en encontrar un orden y un equilibrio en el universo. En el inicio de la llamada Cthulhu nos dice: a mi entender, el mayor favor que nos ha concedido el cielo es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo lo que encierra. Vivimos en un islote de plácida ignorancia en el seno de los oscuros océanos del infinito. Y no estamos destinados a emprender largos viajes. La ciencia, cada una de las cuales apunta a una dirección concreta, no nos han hecho demasiado daño hasta el presente. Pero llegará un día en que la síntesis de estos conocimientos disociados nos descubrirá terroríficas perspectivas sobre la realidad y el terrible lugar que ocupamos en ella. Entonces, esta revelación nos volverá locos, a menos que huyamos de esa claridad funesta para refugiarnos en la paz de una nueva edad de tinieblas. Es decir, nos hemos construido una realidad precaria, donde estabilizar nuestro ser fuera de las tempestades de la razón, o aquello que es lo desconocido, que abre camino hacia lo siniestro. Lovecraft puede ser una suerte de síntesis de todo lo que hemos tratado hasta este momento. En él se encarnó la extrañeza, tanto en su vida como en su obra. Un alejamiento radical de una realidad mediocre que no acepta, y lo llevó a la apatía o a la desesperación. He sabido la costumbre de Lovecraft de llevar una botellita de cianuro durante años en su bolsillo. Las complicaciones prácticas que conlleva la no aceptación de la vida como es ofrecida, es decir, aislamiento social o problemas económicos. Pero por llevar al extremo la idea de no utilizar su obra y ser fiel a ella. Una actitud también de rebeldía ante una sociedad de doble moral, empeñada en mantener un falso estatus
de normalidad, aun cuando claramente se pueden ver las grietas en su fachada. Un desmoronamiento del cual poco a poco ha sido testigo el siglo XX y aún más el siglo XXI, donde las verdades se han relativizado y los dioses han caído o se han transformado en objetos de mercado.